Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta vez vamos a preparar ya el capítulo 2 de nuestro libro de Clara Elena Mejía Laverde sobre álgebra lineal para formación de ingenieros agropecuarios en la Universidad de Antioquia, con el ánimo de siempre enfocar esta formación a la ciencia de datos necesaria para un ingeniero agropecuario en este contexto del Bajo Cauca antioqueño. Entonces, esta vez, en este capítulo 2, el tema es ortogonalidad y el contenido breve es que vamos a ver un módulo 8 sobre bases ortonormales y proyecciones en Rn, es decir, en el espacio de las n-tuplas ordenadas de números reales. Vamos a ver también el método de aproximación por mínimos cuadrados, que es un método también utilizado mucho en ciencia de datos, en estadística también, para los procesos de regresión lineal, es decir, de encontrar la función lineal que aproxime unos datos científicos. Y también vemos el concepto de espacio con producto interno en el capítulo 10, como una generalización a el producto escalar en Rn. Entonces, aquí nos muestra que este capítulo, la ortogonalidad, nos va a permitir encontrar para este diagrama de dispersión que tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos y que tiene como un comportamiento lineal, un general lineal, pues encontrar esa línea recta que ajusta estos datos. Entonces, es estos conceptos de álgebra lineal los que permiten entender uno de los algoritmos más importantes en ciencia de datos, como es la regresión lineal. Entonces nos pone como que esto pertenece a estos datos, pertenecen a experimentaciones, por ejemplo, en la medición de cómo se comporta un resorte. Entonces aquí nos muestra, Clara Elena nos habla de que el experimentador desea comprobar la relación existente entre la fuerza aplicada al resorte y su deformación. Para ello elabora una tabla donde registra el peso aplicado y la deformación sufrida por el resorte y obtiene una nube de puntos que ajusta a una recta mediante el método de mínimos cuadrados. Aquí nos muestra en qué experimento a qué experimento pertenecen estos datos aquí graficados en un diagrama bidimensional. Entonces es que están relacionando la elongación con el peso o fuerza ejercida sobre el resorte, que, como recordamos, esa relación es directamente proporcional, es decir, el modelo es una línea recta. Por eso es que tratamos de hallar una función lineal. Bueno, entonces aquí ya en la presentación, pues en este capítulo, pues en el capítulo 2 trabajaremos con el producto escalar definido en Rn para construir bases ortonormales de sus subespacios, las cuales tienen la ventaja de su fácil manejo algebraico. Empleando estas bases desarrollaremos el concepto de progresión ortogonal de un vector sobre un subespacio y como una aplicación importante se presenta el método de aproximación por mínimos cuadrados. Para hacer una ampliación de esos temas tratados en Rn a otros espacios vectoriales, introducimos la operación de producto interno para hacer entonces aplicable todo lo que vamos a aprender acá, que se deriva de que Rn tiene producto escalar. Pues entonces, si queremos extenderlo a otros espacios vectoriales diferentes a Rn, pues entonces en ellos no vamos a tener un producto escalar, sino un producto interno. En aquellos espacios vectoriales donde se define producto interno, se puede construir bases ortonormales y proyecciones ortogonales, que son el tema más importante en este capítulo. Entonces, el producto escalar correspondiente al producto interno en Rn, bueno, entonces aquí, el producto escalar corresponde al producto interno en Rn. Esa es una afirmación que, entonces, el producto interno en Rn se llama producto escalar. Y ya entonces, en materia, para nosotros es el módulo 8,
Vamos a tomar entonces como el tiempo en que lo presentamos. Aquí tengo ya compré como un reloj de arena para estar midiendo el tiempo y que el video me quede lo más corto posible para ayudarte a la lectura de este texto. Entonces, el módulo 8 trata el tema de bases ortonormales y proyecciones en RN. Entonces, el contenido van a ser los conjuntos ortonormales y otra forma del problema de la base, el problema de hallar bases para un espacio vectorial. Aquí vamos a verlo, ese problema de hallar una base para un espacio vectorial, lo vamos a llamar, aquí cómo se va a resolver, se resuelve a través de un método llamado proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Y vamos a ver también el concepto de proyecciones ortogonales, complemento ortogonal y la desigualdad de Cauchy-Schwarz en RN. Entonces, los objetivos del módulo es construir pues bases ortonormales en los subespacios de Rn y encontrar la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio de Rn y descomponer un vector de Rn como la suma de dos vectores, uno en un subespacio de Rn y otro en su complemento ortogonal. Además, también veremos cómo otro de los objetivos será establecer propiedades relativas a las magnitudes de los vectores en Rn. Las preguntas básicas, pues, como para motivar este estudio, son ¿qué es un conjunto ortogonal? Que es diferente a un conjunto ortonormal. ¿Y qué propiedades tienen esos conjuntos ortogonales? Y cómo se construye una base ortonormal para un subespacio de Rn y cómo se calcula la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio y cómo se encuentra el complemento ortogonal de un subespacio H de Rn y cómo se relaciona un subespacio H y su complemento ortogonal H super, bueno, este símbolo de perpendicularidad. Si otra pregunta es si en la descomposición de un vector A de Rn como A igual a P más Q con P en H y Q en su complemento ortogonal H super per, ¿a qué son iguales esos P y ese Q? Entonces, ¿a qué son iguales? ¿Cómo se hallan esos P y Q que descomponen a A en dos vectores, uno del subespacio H y otro del complemento ortogonal de H? ¿Y cuál es la mejor aproximación de un vector A en Rn a los vectores de un subespacio H de Rn? Entonces, vamos a ver también cómo se halla esa mejor aproximación. Entonces, la introducción va a ser que en Rn la base estándar B igual a E sub 1, E sub 2 hasta E sub n. Esa es la manera de denotar a los vectores canónicos. Tiene la propiedad de que E sub i por E sub j da 0 para cuando haces producto escalar entre vectores diferentes. Y la magnitud de cada uno de estos vectores va a ser 1. Eso es lo que nos quiere decir barras E sub i, magnitud de E sub i, que va a ser 1 para todos los vectores desde el primero hasta el enésimo. Y hemos podido apreciar lo cómodo que resulta esta base en el manejo algebraico de los vectores de Rn. En este módulo mostraremos la forma de dotar los subespacios de bases con las características de la base estándar de Rn. A estas bases las llamamos bases ortonormales. Además veremos el concepto de proyección ortogonal de un vector de Rn sobre un subespacio de este y el concepto que nos será de gran utilidad cuando se trata de aproximar la solución de un sistema inconsistente y igual a x de manera que minimice el error cometido. Ahora sí, empezamos entonces con la primera sección de este módulo, que va a ser la sección sobre conjuntos ortonormales.
Pues acá la definición 1 sobre conjuntos ortonormales es efectivamente la definición de un conjunto ortonormal. Entonces tenemos un S que es igual a U1, U2 hasta UK, K vectores de Rn. Decimos que ese conjunto es ortonormal si cuando hago producto escalar entre dos de ellos diferentes me da 0, es decir, si son ortogonales los vectores diferentes, y si la magnitud de cada uno de ellos es 1, es decir, si son ortogonales y unitarios. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta definición, que un conjunto es ortonormal si todos los vectores son ortogonales y, bueno, los 2 a 2, ortogonales 2 a 2, y si la magnitud de cada uno de ellos es 1. Cuando se cumple la condición 1, se dice que el conjunto es ortogonal. Y si cumple las 2, decimos que el conjunto es ortonormal. Como los vectores de S son de magnitud unitaria, se dice que son vectores normalizados. De ahí que un conjunto que cumple las condiciones, esas dos condiciones, se llama ortonormal. Y recordemos que si X está en Rn, X igual a X1 hasta Xn, y la magnitud de X, ¿cómo se calcula? Que la denotamos barras X. Pues la magnitud de X es la raíz del producto escalar de X consigo mismo, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de X. Entonces, usted quiere hallar la magnitud de un vector, entonces suma los cuadrados de esos componentes y luego saca raíz. Y si U sub I es de magnitud 1, entonces U sub I, punto U sub I, o sea, el producto punto de un vector consigo mismo, cuando tiene norma 1, ese producto punto da 1, del producto punto del vector consigo mismo. Bueno, una nota sobre esto, y es: los conceptos de ortogonalidad y magnitud de los vectores de Rn están dados en términos del producto escalar. Es importante, antes de seguir adelante, recordar las propiedades entonces del producto escalar. Esas las propiedades, por ejemplo, de conmutatividad del producto escalar, es decir, A.B da lo mismo que B.A, y otras. Entonces aquí también te las recordaré. Bueno, yo también aquí se las recuerdo en el cuaderno asociado a este módulo 8. Entonces aquí, bajando en el cuaderno asociado a este módulo, aquí está la definición de subconjunto ortonormal. Entonces aquí viene, después de esa definición, aquí ya tenemos abajo y un ejemplo. Se recuerdan las propiedades del producto escalar en Rn. Entonces, ¿cómo lo recordamos? Pues en Rn, el producto escalar o producto punto entre dos vectores, B igual a B1 hasta Bn y W igual a W1 hasta Wn, se define como, bueno, ese producto escalar se define B.W o V.W se define como la suma de los productos de las componentes respectivas, la suma de los productos de las componentes respectivas. Este producto satisface las siguientes propiedades. Pues aquí recordamos cómo se calcula el producto escalar. Y aquí ya no empiezan a decir las propiedades. La primera es la conmutatividad. Si V por punto W da lo mismo que W.V. Es decir, el orden de los vectores que multiplico bajo producto escalar no cambia el resultado. Otro es la linealidad en cada argumento. Entonces, si yo tengo U, V y W en Rn y un lambda en R, cualquier escalar, entonces cuando yo tengo una suma de vectores punto W, ese W distribuye para los sumandos. Es decir, hay distributividad en el producto escalar con respecto a la suma vectorial. Y esa distributividad es a izquierda, ese W se va hacia la izquierda, y también si es B.W más U, ese B se distribuye de izquierda a derecha. Entonces tenemos distributividad a izquierda y a derecha de ese producto escalar con respecto a la suma vectorial. Bueno, entonces la otra propiedad, veamos acá que respecto al producto escalar,
pues si yo tengo un múltiplo escalar de B, producto punto con W, pues puedo primero hacer el producto escalar entre los vectores y luego multiplicar por el escalar. Es decir, que el escalar en el producto escalar puede salir del primer argumento y en la segunda me dice que ese escalar también puede salir del segundo argumento. Los argumentos del producto escalar son los vectores que usted va a multiplicar. Y otra es la positividad. La positividad es que el producto escalar entre un vector y sí mismo siempre da mayor o igual que 0. Y es un producto definido positivo. Es decir, el producto escalar de un vector consigo mismo da 0 solo cuando el vector es el vector 0. Y la relación con la norma es que el producto escalar determina la norma euclidiana. Es decir, la norma de cualquier vector es la raíz del producto punto del vector consigo mismo. Bueno, y entonces ya sí recordamos esas propiedades y nos vamos al ejemplo. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos un vector A de R3 y un vector B de R3 y un vector C de R3. Entonces, el conjunto de estos tres vectores es un conjunto ortogonal en R3, ya que si multiplicas A con B o A con C y AB con C, siempre te da 0. Hace esos productos. Yo ya en el video que te hago esos ejemplos en OneNote, ya te muestro en la pizarra esos cálculos de verificación. Aquí nada más en este video leemos la teoría. Entonces así nos muestran un conjunto de tres vectores en R3 que es ortogonal y calculan la magnitud. La magnitud de A le da raíz de 10, entonces verifica que efectivamente te da raíz de 10. ¿Cómo? Pues suma los cuadrados de las componentes. El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 3 es 9 y el cuadrado de 0 es 0. 1 más 9 más 0 me da 10. La magnitud es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces así me queda que la magnitud de A sí es raíz de 10. Y así lo haces también para verificar que lo que te dice este ejemplo es que la magnitud de B es raíz de 11 y que la magnitud de C es raíz de 110. Así muestran que estos tres vectores forman un conjunto que es ortogonal 2 a 2, pero no son de norma 1 los de cada uno de los vectores. Entonces no es un conjunto, es un conjunto ortogonal, pero no ortonormal. Pero si normalizamos el conjunto, entonces lo que vamos a hacer es al vector A lo dividimos por su magnitud, digámoslo así. Lo dividimos por la magnitud de A y entonces así ya si al vector A lo divides por su magnitud, ahora sí te da un vector unitario que lo vamos a denotar como uso 1. Si a B lo divides por su magnitud, obtenemos otro vector unitario que lo denotamos con uso 2. Y si a C lo dividimos por su magnitud, pues también vamos a obtener un vector unitario. Entonces así, estos múltiplos escalares de los vectores que teníamos ya nos van a dar vectores unitarios. Entonces así, el conjunto ABC es ortogonal y el conjunto U1, U2, U3 es ortonormal. Y también nos van a decir que el generado por los tres vectores ortogonales A, B y C es el mismo generado por los vectores que construí a partir de ellos, que son ortonormales, o sea, los vectores normalizados generan el mismo espacio. Eso es muy importante, de que entonces si usted cambia los vectores normalizándolos, eso no cambia el espacio generado. Y ya aquí vemos el teorema 1, y es si ese es un conjunto de K vectores, su 1, su 2 hasta su K, un conjunto ortogonal de vectores no nulos de Rn, entonces ese es linealmente independiente. Entonces la ortogonalidad implica independencia lineal. Eso es algo muy bueno. Es que la ortogonalidad implique, de él se derive la independencia lineal. Entonces no nos centramos en las demostraciones, sino en entender la teoría y verificarla y ejemplificarla y argumentar con ella para desarrollo del pensamiento crítico. Y el corolario de este teorema es que todo conjunto ortonormal de vectores es linealmente independiente. Entonces si es ortogonal es linealmente independiente, y si es ortonormal también, y es una consecuencia del teorema 1, y a las consecuencias de los teoremas los llamamos corolarios,
porque la ortonormalidad implica ortogonalidad y ya por el teorema la ortogonalidad implica independencia lineal. Entonces uno puede ver por qué esta afirmación es una consecuencia del teorema anterior. Ahora vemos ya la segunda sección, otra forma del problema de la base, y ahora sí para conocer el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Gram era uno de los matemáticos que generó este algoritmo y Schmidt otro. Dada una base S de K vectores de Rn, una base cualquiera, no tiene que ser ortogonal, hallar una base ortonormal. Entonces, ese va a ser el problema. El problema es, si yo tengo una base de un subespacio de Rn, pues hallar a partir de esa base, una base para ese espacio que ya sea ortonormal, utilizando esta. Entonces, la solución a este problema nos brinda el siguiente teorema, conocido como proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Entonces, el teorema 2 nos dice, describe todo el proceso. Sea H un subespacio de dimensión K en Rn. Entonces, H tiene que tener una base ortonormal. Entonces, así nos dice que de todo subespacio de Rn siempre vamos a poder obtener una base ortonormal. Y la demostración es en realidad el proceso que vamos a seguir en los ejercicios sobre hallar una base ortonormal para un subespacio de Rn. Entonces supongamos que tiene K vectores como una base de un subespacio H. Entonces lo que vas a hacer en el paso 1 para la construcción de un vector unitario en la dirección de B1, es decir, el primer vector de esa base lo vas a normalizar. Entonces, ¿cómo normalizamos? Dividiendo ese vector por la magnitud de él. Así obtienes U1, que va a ser el primer vector de la base ortonormal que buscamos. Y ya en el paso 2, la construcción del vector ortogonal a U1, pues vamos a hallar B2' como cogiendo el segundo vector de la primera base y restándole la proyección del vector 2 sobre U1, el U1 que hallamos antes. Es así, a partir del segundo vector de la base, obtenemos un vector B2' que va a ser ortogonal a U1. Y luego de eso, y aquí nos dicen cómo calcular esa proyección, que esa proyección de B2 sobre U1 se halla como es un múltiplo escalar de U1 y donde el escalar se halla calculando el producto escalar entre B2 y U1 y sobre el cuadrado de la magnitud de U1. Pero acá ya sabemos que la magnitud de U1 es 1, entonces ya sí podemos reemplazar esta fórmula, se nos vuelve más chiquitica, porque entonces la proyección de B2 sobre U1 nada más es B2 por U1, el producto escalar por U1, como producto de escalares por vectores. Entonces así, B2', la fórmula nos quedaría B2 menos B2.1 por 1. Entonces así nos queda la fórmula para hallar el segundo vector ortogonal al primero U1. Y ya ese vector lo normalizas. Entonces aquí nos muestra que efectivamente el proceso de manera gráfica. Si usted tiene entonces a B1 y B2, tiene los vectores de los dos primeros vectores de la primera base. Entonces, miren que la proyección de B2 sobre B1 va de aquí hasta acá. Esa es la proyección de B2 sobre U1. Y si a B2 le restas esta proyección, da este vector hacia arriba. Y este vector hacia arriba es B2'. B2 menos la proyección de B2 sobre U1. Entonces, este vector, miren que es ortogonal a B1. Y también va a ser ortogonal a la normalización de B1, que es este U1. Entonces, así, el B2' sí va a ser ortogonal al U1. Y luego lo vamos a normalizar para hallar el U2. Entonces, a ese B2' lo dividimos por su magnitud. Y así obtenemos el segundo vector de nuestra base ortonormal que buscamos. Entonces así ya tenemos un conjunto de dos vectores que es ortonormal. Y ya queremos construir los otros. Entonces ya aquí nos dice, bueno, supongamos que se ha construido P vectores de esa base ortonormal. Veamos cómo agregar un nuevo vector al conjunto de modo que siga siendo ortonormal. Entonces ya nos dicen cómo hacer el tercer paso. Entonces lo que vamos a hacer, que lo ya anotó como paso 4, el cuarto paso mejor, digámoslo así,
Entonces, la construcción, construyes un B sub' de P más 1, el que sigue, para nuestro caso, por ejemplo, piense que este es el tercero, entonces B sub' sub 3 va a ser B sub 3 menos la proyección de ese B sub 3 sobre U sub 1. Y así sigue calculando las proyecciones de ese B sub 3 sobre los que ya tengan, entonces sobre U sub 2. Entonces lo que se hace, entonces por ejemplo para el tercero es B' sub 3 va a ser B3 o B sub 3 menos la proyección de B sub 3 sobre U sub 1 menos la proyección de B sub 3 sobre U sub 2. Entonces así lo que hallas es siempre a ese vector le restas las proyecciones de él sobre los vectores que ya tengas. Y así ya obtienes el siguiente ortogonal a todos los anteriores y luego lo normalizas. Y así entonces ya tenemos el proceso de Gram-Schmidt, el proceso de ortonormalización o de hallar una base ortonormal a partir de una base de un subespacio, a partir de una base que no tiene que ser ortonormal. Y ahora vemos la sección 3 de proyecciones ortogonales. Entonces, veamos entonces la definición 2. Entonces aquí nos definen, la definición 2 nos dice pues, sea H un subespacio de dimensión K de Rn con base ortonormal U1, U2 hasta OK. Entonces tengo un subespacio que tiene una base ya ortonormal en un subespacio H. Y B un vector de Rn que no tiene que estar en H. Entonces la proyección ortogonal de ese vector sobre este subespacio, denotada como proyección de B sobre H, así, es un vector de H ya del espacio, dado por, entonces esa proyección de B sobre H se calcula como, pues coges a B, lo proyectas sobre U sub 1, luego lo proyectas a U sub 2, y luego lo proyectas a los demás, y sumas esas proyecciones. Entonces la suma de las proyecciones del vector B sobre los vectores de la base ortonormal es la proyección de B sobre todo el subespacio. Es así, nos muestra cómo calcular la proyección, a partir de la definición, cómo calcular la proyección de un vector sobre un subespacio que tiene una base ortonormal. Y ya veamos que aplicamos eso en un segundo ejemplo, que también lo vamos a hacer en pizarra, pero en los videos en los que hacemos con OneNote y pizarrita, la XP Pen, pues hacemos todo el proceso. Aquí no había vigilado lo del sonido, el proceso de ejemplificar que el sonido está bien, está al 100%. Y entonces veamos el ejemplo. Entonces, sea W este plano que pasa por el origen. Recuerde que la ecuación de la forma AX más BY más CZ igual 0 siempre es un plano que pasa por el origen. Y ese plano que pasa por el origen siempre es un subespacio de R3, en este caso. Entonces así tenemos W como el conjunto de las tripletas que satisfacen esta ecuación, es decir, un plano de R3 que pasa por el origen. Lo que le piden es determine una base para este espacio y haya la dimensión a partir de esa base de W. Recuerden que el número de vectores de la base va a ser la dimensión del subespacio. Entonces, y luego determine ya a partir de esa base una base ortonormal. Entonces, primero hallas una base que no tiene que ser ortonormal para ese subespacio y luego hallas la base ortonormal con el proceso de Gram-Schmidt. Y luego tomas este vector A en R3 y hallas la proyección de él sobre el subespacio, que ya vimos cómo se hace. Simplemente hallas las proyecciones, sumas las proyecciones de A sobre cada uno de los vectores de la base ortonormal. Y ya con eso tienes la proyección de A sobre el subespacio. Entonces la solución, entonces empieza, pues todas las tripletas que pertenecen a este subespacio, a este plano que pasa por el origen, cumplen que pues que si despejas de la ecuación, miren que si despejas de la ecuación que define el plano que pasa por el origen, si despejas por ejemplo a X, este queda X en términos de Y y Z, este quedaría X igual a Y menos 2Z. Entonces aquí dices entonces que esas tripletas
satisfacen que la primera componente, X, es Y menos 2Z, la segunda es Y y la tercera es Z. Y así esta tripleta, que está en términos de Y y Z, la escribes, la descompones en dos múltiplos escalares. Sacas el factor común de Y, que va a ser 1, 1, 0, y queda Y por ese vector con los que hayas con los coeficientes. Y más Z veces, y sacas los coeficientes de Z, menos 2, 0 y 1. Y así ya toda tripleta que pertenezca a W es combinación lineal de estos dos vectores no nulos y no paralelos de R3. Entonces, este conjunto es la base que estamos buscando. Entonces así podemos afirmar que W es el generado por estos dos vectores. Y como esos dos vectores son no paralelos, entonces son LI. Entonces este generado es base. Y si tiene dos elementos, entonces la dimensión de W es 2, como nos pedían. Y ahora ortonormalicemos. Pues primero normalicemos a el primer vector. Hallamos U1 como el primer vector que acabamos de hallar sobre la magnitud de B1. Y así lo normalizamos el primero. Y luego hallamos B2', tomando el segundo vector y restándole la proyección de él sobre U1. Y así hallamos B2'. Luego lo normalizamos y así tenemos una base ortonormal para W, que también va a tener dos vectores. Y hallamos la proyección de A sobre W, y es la proyección de A sobre U1 más la proyección de A sobre U2, y eso te da este vector, 13 sextos, 5 sextos y menos 2 tercios. Les hacemos esos cálculos y yo te acompaño en esos cálculos haciéndolo en pizarra, en los videos uno por cada ejemplo. Y aquí ya te muestran geométricamente el plano que pasa por el origen. Aquí nos muestran a B1 y a B2, que son la base original, luego a U1, la normalización de B1, y aquí está B2. Aquí está, bueno, aquí tendríamos que aquí tendremos, bueno, U2 tendría que estar en esta dirección. Esto es como un problemita del gráfico. U2 tendría que estar, bueno, no, está perfecto, porque no normalizamos directamente a B2, sino que hallamos B2', y B2' es este, y normalizado este es U2. Entonces aquí nos muestra la base ortonormal U1, U2, y nos muestra la base original B1, B2, y el plano que pasa por el origen. Entonces nos muestra los dos vectores de la base no ortonormal y los dos vectores de la base ortonormal. Entonces los vectores U1, U2 forman una base ortonormal para el plano generado por esos vectores, y calcular las coordenadas de un vector relativas a una base puede ser un problema relativamente difícil. Ahora, si la base es ortonormal, esto es bastante sencillo, como se ve en el siguiente teorema. Entonces, si B es una base ortonormal para Rn y B es un vector cualquiera de Rn, entonces él es combinación de estos vectores. ¿Y cómo se halla esa combinación lineal? Pues los escalares de la combinación lineal se hallan efectuando el producto escalar entre CB y cada uno de los vectores de la base ortonormal. Entonces expresar un vector como combinación lineal de una base ortonormal es mucho más fácil, porque los escalares ya no se hallan con ese proceso tan grande, aplicando Gauss-Jordan o Gauss, y después sustitución regresiva, sino simplemente haciendo productos escalares. Es decir, un vector B es la suma de las proyecciones ortogonales sobre los vectores de la base ortonormal de Rn, porque esto no es, cada uno de esos términos es la proyección de ese vector B sobre cada uno de los vectores de esta base ortonormal. Aquí, bueno, la demostración no es la que nos interesa. Ahora vemos eso como un ejemplo. Aquí tengo una base ortonormal. Aquí me dan U1, una tripleta, y U2, otra tripleta, y U3, otra tripleta, y nos dicen que es una base ortonormal de R3, y nos dan un vector B. Entonces le dice que exprese ese B como combinación lineal de los vectores de B. Entonces simplemente coges pues B es C1 por U1 más C2 por U2 más C3 por U3, y cómo hallas S1, S2 y S3, pues con producto escalar de ese vector con respecto a cada uno de los vectores de la base ortonormal. Esos productos escalares aquí te los muestran,
los vamos a calcular en la pizarra y también te pido que los calcules en casa. Y ya así, el vector B es entonces C1, que lo hallo acá, por U1, más C2 por U2, más C3 por U3, solo que C2 y C3 son negativos. Es así, ya efectuamos esa expresión del vector que nos dieron en términos de esa base ortonormal para el espacio. Y ya el siguiente teorema establece la unicidad de esa proyección ortogonal de B sobre el subespacio. Entonces nos muestra que es que si yo tengo un subespacio de Rn y ven un vector de Rn, suponga que se tiene en H dos bases para ese mismo subespacio. Una base 1 para H y una base 2 para H, ortonormal. Entonces la proyección de B sobre H se halla con la primera base ortonormal o se halla con la segunda base ortonormal, como hemos visto. El todo es que esa proyección va a ser única, es decir que la proyección de un vector sobre un subespacio es única. Calcúlela con la base ortonormal que quiere. Y eso también nos muestra una cosa muy bonita, y es que también un espacio puede tener diferentes, un mismo subespacio Rn puede tener diferentes bases ortonormales. No tiene que tener una única base ortonormal. Y ya ahora vemos la cuarta sección, que es el del complemento ortogonal. Y definimos. La definición 3 nos dice que si tengo H un subespacio Rn, un vector U en Rn es ortogonal a ese subespacio si es ortogonal a todos los vectores de ese espacio. Entonces aquí ya hablamos de un vector ortogonal a un subespacio, no vectores ortogonales, sino un vector ortogonal a un subespacio. ¿Y cómo un vector es cuándo se dice que un vector es ortogonal al subespacio? Cuando es ortogonal a todos los vectores del subespacio. El conjunto de todos los vectores de Rn que son ortogonales a H se llama complemento ortogonal de H en Rn y se denota con ese H super per, lo llamo así, con el símbolo de perpendicularidad. Entonces el complemento ortogonal H super per es el conjunto de los vectores U en Rn que en producto escalar con todos los vectores de H da 0, es decir que son los conjuntos de los vectores de Rn que son ortogonales a todos los vectores de H. Entonces eso lo llamamos complemento ortogonal. Aquí ya vemos un ejemplo, y es que si tengo W, el conjunto de estas tripletas que son múltiplos de este vector, recuerden que si tengo un conjunto de tripletas en R3 que se construyen como múltiplos de un solo vector, eso me va a dar una recta que pasa por el origen en el espacio. Entonces el complemento ortogonal de esta recta en el espacio que pasa por el origen es un plano. Entonces está formado por todos los vectores ortogonales a este vector, al vector que genera a todos los vectores de esta recta. Y se puede mostrar que ese complemento ortogonal es un plano que pasa por el origen con vector normal 1, 2, 3. Es decir que el plano que es el complemento ortogonal de esta recta se halla, va a tener como vector normal a este vector que genera la recta, que es ortogonal a él. Y ya nos muestra un teorema que nos dice que si tengo H un subespacio de Rn, entonces el complemento ortogonal H super per también va a ser un subespacio de Rn. Entonces el complemento ortogonal de un subespacio también es subespacio. Y la intersección entre un subespacio y su complemento ortogonal es el vector 0. Entonces cuando tengo un subespacio y el complemento ortogonal de él, los únicos vectores comunes, el único vector, ellos no van a tener sino un solo vector común a estos dos subespacios, y es el vector 0. Y la dimensión del complemento ortogonal es la dimensión de Rn menos la dimensión de H. Es decir, la dimensión de Rn, que es n, menos la dimensión de H. Y aquí lo muestra la demostración, que no es lo que nos interesa. Y luego ya el teorema 6, que es el teorema de la proyección. Si tengo H como subespacio de Rn y B un vector de Rn, entonces existe un par único de vectores P y Q tales que P pertenece a H y Q pertenece al complemento ortogonal de H, y tales que ese B se descompone como la suma de ellos. Entonces siempre vas a poder
a un vector de Rn, descomponerlo como la suma de un vector de un subespacio y un vector del complemento ortogonal de ese subespacio. Y esos vectores P y Q que descomponen a D, pues el P va a ser la proyección de B sobre H y el Q va a ser la proyección de B sobre el complemento ortogonal. Entonces ya como ejemplo nos dan una base ortonormal para un plano, esta que ya habíamos calculado antes, y A un vector cualquiera. Entonces encontremos la proyección de A sobre el subespacio y bueno, pues esa proyección, recuerden que bueno, pues que se calcula simplemente como la proyección sobre cada uno de los vectores de esta base ortonormal para ese subespacio W. Y para expresar A como la suma de los vectores P y Q, tales que P sea la proyección de A sobre W y Q la proyección de A sobre el complemento ortogonal, pues lo que haces es A es P más Q, luego Q es A menos P, A ya lo tienes, P lo puedes calcular porque es la proyección de A sobre W y la sabemos calcular, que es la proyección sobre cada uno de estos vectores ortonormales que nos dieron. Entonces todo este lado lo puedes calcular, este lado de acá, lo puedes calcular para tener el Q. Entonces primero calculas el P y luego calculas el Q por diferencia. Y entonces el Q, haces la diferencia y te da este vector, que va a ser la proyección de A sobre el complemento ortogonal de W. Entonces, aquí nos recuerdan a W, como tiene una base ortonormal que tiene dos elementos, su dimensión es 2, y como la dimensión de W más la dimensión de su complemento ortogonal es la dimensión del espacio, en este caso 3, entonces la dimensión del complemento ortogonal es 1. Es decir, la dimensión de W, que es un plano, es 2, y como está en R3, este subespacio, su complemento ortogonal, debe completar a ese 2 para llegar a la dimensión de todo el espacio. Es decir, que entonces el complemento ortogonal tiene como dimensión a ese 1, que completa la dimensión del espacio. Es decir, que la dimensión de W más la dimensión del complemento ortogonal es la dimensión de todo el espacio, en este caso 3. Entonces, si el uno tiene dimensión 2, el otro está obligado a tener dimensión 1. Y luego el vector Q puede ser una base para el complemento ortogonal, porque si yo tengo un espacio de dimensión 1, entonces para generarlo nada más necesito un vector no nulo. Y como Q es no nulo, entonces él puede ser una base para el complemento ortogonal. Luego, si lo normalizas, tendrás una base ortonormal para el complemento ortogonal. Y así tendrás una base ortonormal para el complemento ortogonal que está aquí. Entonces, no es necesario averiguar el valor de Q para determinar la base del complemento ortogonal. De la ecuación de W sabemos que este vector es un vector normal a W y por tanto pertenece al complemento ortogonal. Luego la base del complemento ortogonal puede ser esta y la base ortonormal puede ser esta. Y ya vemos el teorema 7, que es el teorema de aproximación de la norma. Entonces este también es bueno porque este es el que cumple uno de los objetivos también que teníamos de formación, y es el que nos permite justificar el método de mínimos cuadrados en la regresión lineal o el proceso de hallar la línea recta que aproxime unos datos en una experimentación, como en el experimento en el que queremos ver la relación entre el peso que montamos en un resorte y la elongación que él sufre o el estiramiento. Entonces, el teorema de aproximación de la norma nos dice que si H es un subespacio de Rn, entonces para cualquier vector B en Rn, el vector de H más cercano a ese B es la proyección de B sobre H. Es decir, si H es cualquier vector del subespacio H, entonces la norma de B menos H, que es la distancia entre B y H, se hace mínima cuando ese H es la proyección de B sobre ese subespacio. Es así, ya sabemos cómo hallar el vector más cercano al vector B. Ese vector más cercano es la proyección de ese vector sobre el subespacio. Entonces,
de aquí, ya en la demostración, que no es la que nos interesa, y ya con eso, pues ese es el método que nos va a permitir posteriormente en otro módulo, gracias a este teorema de aproximación de la norma, nos va a permitir ya en el siguiente módulo hallar el método de mínimos cuadrados para hallar esa recta que aproxima unos datos en un experimento, una experimentación científica. Ya por último, la sección 5 es la desigualdad de Cauchy-Schwarz en RN. Finalizamos entonces este capítulo con el resultado importante relativo a las magnitudes, en realidad este módulo, con un resultado importante alrededor de las magnitudes de los vectores. Esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz en RN, a partir de la cual se puede deducir la desigualdad triangular en RN. El teorema 8 entonces habla de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y esa desigualdad nos dice que si tiene dos vectores en Rn, entonces el valor absoluto del producto escalar de ellos siempre es menor o igual que el producto de sus magnitudes. Y ese valor absoluto del producto escalar entre ellos, que será estrictamente igual, ya no menor o igual, sino igual al producto de sus magnitudes, solo cuando uno de los vectores A es 0, uno de los vectores es 0, o uno de los vectores es un múltiplo escalar del otro. Entonces, veamos lo diferente ya para terminar. Entonces, dados dos vectores en Rn, el valor absoluto de su producto escalar es menor o igual que el producto de las magnitudes de los vectores. Y el valor absoluto de ese producto escalar será igual al producto de las magnitudes solo cuando uno de los vectores es 0 o uno de los vectores es un múltiplo escalar del otro. Y ya con eso terminamos la lectura de nuestro módulo 8 sobre ortogonalidad y bases ortonormales. Y siempre leemos como el primer y les mostramos que por favor sigue con los ejercicios para preparar el parcial y afianzar el aprendizaje. Entonces verifique que las siguientes son bases ortonormales en R3. Ese es el primer ejercicio. Entonces te dan este conjunto y verifiques que esa base es una base ortogonal, nada más, ortogonal. Entonces nada más necesitas hacer producto escalar 2 a 2 y ver que siempre te va a dar 0 para esta base y para esta otra. Y ya el último ejercicio nos habla de que usando esa desigualdad de Cauchy-Schwarz, probar la desigualdad triangular, que el valor absoluto de la suma de dos vectores, la magnitud de la suma de dos vectores siempre es menor o igual que la magnitud de A más la magnitud de B. Bueno, esto es como pruebas, no es como la finalidad para este curso, entonces no te lo exijo, pero ni el 13, que también muestra que hay que demostrar, sino el 12. Entonces el 12 dice que en ese 12 se da un subespacio H y un vector B, y hay que calcular la proyección de B sobre H y encontrar una base ortonormal para el complemento ortogonal y escribir a B como la suma de P y Q con P en H y Q en H ortogonal. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces es aplicar la teoría que hemos visto y muchas gracias.